Señor, Dios les bendiga, amados. Gloria al Señor por siempre. Bendiciones para todos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermanito Yesí. Dios les Amén, bendiga hermana Olga. Dios les enormemente. Qué bendición. Ya está ahí nuestro hermano Marcos con nosotros. Dios le bendiga, hermano Marcos. Bienvenido en esta noche. Y estamos ahí atentos para la enseñanza del día de hoy. Dios me la bendiga, hermana Olga, y a todos los hermanos que están conectados en este momento. Amén, amén. Amén, mi Amén, hermano Marco. Buenas amén, noches. Dios lo bendiga bendiga, desde hermano Marcos. Barranca. Amén, Dios Buenas los noches bendiga. desde Bogotá. Amén. De Amén. Bucaramanga. Amén. Qué alegría que ver que de varias partes aquí de Colombia se están conectando. Para mí es una bendición estar con Hay de Estados ustedes. Unidos también, hermano Ah, Marcos, y de Ecuador. amén, de Estados Unidos, Ecuador. de Ecuador. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Qué bendición poder estar aquí compartiendo este tema tan profundo, tan hermoso, que es el Espíritu Santo. Dios me los bendiga grandemente. Empezamos desde el día lunes con la persona, quién es el Espíritu Santo. El día miércoles hablamos del fruto y los dones del Espíritu Santo. Nos falta tocar una parte final de los dones y hoy estaremos hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Estas tres sesiones están siendo grabadas, yo las estoy cargando en YouTube y la hermana Olga les va a compartir estos enlaces y también el material que estoy utilizando. También se los va a compartir para que sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. Amén. Así que me da mucha alegría, mucho gozo poder finalizar esta sesión con esta última clase que yo sé que con la ayuda de Dios nos va a llevar a una conexión mayor con el Espíritu Santo, a una relación más cercana con el Espíritu Santo, que es aquel que nos permite tener contacto directo con Dios. Así que sin más, perdón, sin más preámbulos, voy a compartir la presentación, voy a pasar al escritorio del computador y vamos a estar iniciando la clase de hoy. A mitad de la clase voy a dar un espacio para las preguntas y al final de la clase otro espacio para las preguntas finales. Amén. Así que voy a cerrar un momento aquí el micrófono del celular y me paso para el del escritorio. Amén, amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo, Cristo. aleluya. Listo, gloria a Y a su Dios. nombre. Gloria al Y que a su vive Gloria, pueblo. y para siempre. victoria. A su pueblo en victoria. Amén, aleluya. Bien, hermanos, ¿me están escuchando en este momento? Amén. 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 Perfecto. Listo. Entonces, estoy en la presentación. Voy a un momento a ampliarla un poco más y entramos en el tema. Bueno, el miércoles pasado estuvimos hablando acerca de el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y veíamos que no son varios frutos, sino un solo fruto el que produce en nuestras vidas el Espíritu Santo y que ese fruto tiene 9 virtudes y que esas 9 virtudes deben estar en nuestras vidas. ¿Sí? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza deben estar en nuestras vidas como reflejo del carácter de Dios. Entonces, el Espíritu Santo produce el fruto en nuestras vidas, que el objetivo final del Espíritu Santo, como veíamos en la primera clase, es glorificar a Cristo. Y el Espíritu Santo en la relación con nosotros está produciendo, produciendo el carácter de Cristo en nuestras vidas.
Y ese carácter de Cristo en nosotros se ve reflejado en el fruto del Espíritu, en las 9 virtudes de ese fruto, y que la principal virtud de ese fruto es, perdón, es el amor. El amor es el que sostiene y el que le da sentido y dirección a las demás virtudes, y lo mismo sucede con los dones del Espíritu Santo. El amor es el que le da sentido y dirección a cada uno de los dones del Espíritu Santo. Ya los dones, sí, el Espíritu Santo los reparte como Él quiere, con el propósito de edificar la iglesia. Él los da con el fin de edificar la iglesia. Eso lo estuvimos viendo el miércoles pasado, y veíamos que habían dones de manifestación, dones de servicio y dones ministeriales. Entre los dones ministeriales, los profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Los dones de manifestación o de poder, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, los dones de servicio, lo encontramos en Romanos 12 y 1 de Pedro 4, el servicio, exhortación, repartir con generosidad, presidir, que nos habla de liderazgo, misericordia. Entonces, veíamos que el propósito principal de los dones es edificar el cuerpo de Cristo por medio de la administración de esos dones, glorificar a Dios, o sea que los dones se dan con el propósito de darle gloria a Dios y no para glorificar el vaso que está siendo usado. Tengamos eso presente. Si Dios nos usa, es para la gloria de Dios. Entonces, edificar el cuerpo de Cristo para glorificar a Dios, extender el evangelio y unir a la iglesia en la diversidad. Hablando de la diversidad de los dones que Dios a Dios y el Espíritu Santo ha entregado a cada uno de sus hijos. Cada uno de nosotros tenemos un don, algo que el Señor ha colocado en nuestras manos, y es nuestra responsabilidad ministrarlo, no para el beneficio propio, sino para bendecir, edificar el cuerpo de Cristo, extender el evangelio y darle gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos hacía falta con respecto a este tema? Era mirar algunos ejemplos de la manifestación de esos dones. Entonces, con respecto a la palabra de sabiduría, allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, nos dice que es la capacidad sobrenatural para aplicar la verdad de Dios en situaciones específicas, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esa situación específica es el caso de Salomón, cuando le traen a estas dos mujeres que reclamaban al mismo hijo, ¿sí? Y resulta que el hijo de una había muerto y se lo había cambiado a la otra, pero ambas estaban diciendo, no, ese es mi hijo. Y en ese momento Dios le da la sabiduría a Salomón para poder tomar una decisión en ese momento crucial. Entonces, ese don de sabiduría es para darnos esa luz, ese buen consejo que se necesita en un momento de crisis o en un momento donde no se sabe qué hacer o qué camino tomar o qué decisión tomar. Entonces, Dios da ese don de sabiduría para tener el entendimiento de qué decisiones debemos tomar en un momento determinado. Ahora, la palabra de conocimiento nos está hablando que es una revelación sobrenatural de Dios de hechos ocultos, o sea, de cosas que han pasado. No estamos hablando acerca del futuro, porque eso se encarga la profecía. Hablamos de una palabra de conocimiento que nos está hablando de algo que pasó, de algo que sucedió, de algo que está en oculto, y viene esa palabra de conocimiento para traer a luz esa situación que está oculta. Un ejemplo es Jesús y la mujer samaritana.
cuando Dios, Cristo recibe ese... Ahora, porque dirían, pero es que Jesús es omnisciente, es omnipotente, es todopoderoso, Él es Dios, Él conocía esa situación. Pero recordemos que en el caso de Jesús, nos dice Pablo en Efesios que Él se despojó de toda su gloria, se vació de toda su parte divina, no que perdió su divinidad cuando vino a este mundo y se hizo hombre. Nunca perdió su divinidad. Jesús era 100% Dios y 100% hombre, sino que limitó sus poderes divinos aquí en la tierra porque Él tenía que ser 100% hombre, vivir como hombre y nunca utilizar sus poderes para el beneficio de su humanidad. O sea que Cristo hizo todos los milagros, como vamos a ver más adelante, en el poder del Espíritu Santo. Y en ese momento ahí vemos la manifestación de ese don de conocimiento. Ahí estaba el conocimiento para darle entendimiento a Jesús que la mujer samaritana no solamente tenía un esposo, es darle el contexto de la situación que tenía esta mujer, de qué era lo que le estaba sucediendo. Entonces, ahí se manifiesta ese don de conocimiento, y no solamente el don de conocimiento, sino el don de sabiduría para poder darle un mensaje directo a ella en ese instante. Porque no es simplemente saber lo que está pasando, sino tener la sabiduría de cómo obrar en medio de esa situación. Entonces podemos ver que el don de sabiduría y el don de conocimiento van de la mano. El don de fe es una fe especial para creer en lo imposible en un momento dado. Mirando a Pedro caminando sobre las aguas, él se bajó porque tenía una fe, confianza, creencia en Dios. No estamos hablando de una fe salvadora, sino de una fe sobrenatural que nos mueve a la acción. Miren que antes de que descendiera el Espíritu Santo, ya se estaban moviendo los dones. Esto me da a entender que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, le da un empoderamiento mayor a algunos dones que Dios ya ha entregado a personas antes del bautismo en el Espíritu Santo. Hay otros dones como los dones de sanidad, que es la capacidad de ministrar ese milagro a través del Espíritu Santo en algunas vidas. Hago un paréntesis, yo no sé si alguien tiene el micrófono abierto, que se está escuchando un pequeño ruido, ¿sí? Entonces, si la hermana Olga me puede colaborar si es así. El hermano Hermes. Sí, ya la cerré, ya. Listo. Entonces, el don de sanidad. Pedro y Juan sanando al cojo de la puerta de la hermosa que estabas pidiendo limosna, y Pedro le dice: yo no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y ahí vino el poder sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo para levantar a este cojo. No solo eso, ¿qué nos dicen acerca de Pedro? Que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Miremos en el Antiguo Testamento la manifestación de los dones de conocimiento y de sabiduría con el criado de Eliseo de Gesi, cuando Naamán fue a visitarlo, a agradecerle, le traía por el milagro, le traía unas riquezas, y Eliseo dijo: no, yo no necesito eso, y Naamán se regresó con eso. Pero Gesi, sí, se dejó llenar su corazón de avaricia, sí, y fue y alcanzó a Naamán y le dijo que por favor le entregara esas riquezas, el regalo, porque Eliseo lo necesitaba para una visita. Y así fue, se lo trajo, y a escondidas de Eliseo lo guardó. Y el versículo, el 2 de Reyes capítulo 5 versículo 25 dice: y él entró y se puso delante de su señor, o sea, Eliseo, como si nada hubiera pasado. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Entonces ahí vemos cómo el don de conocimiento
se manifiesta en Eliseo para saber lo que en oculto Giezi estaba haciendo. Pero no solamente viene ese el don de conocimiento, sino el don de sabiduría para determinar lo que va a pasar ahora a raíz de esa situación. Y ahí viene la parte cuando dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces aquí son unos ejemplos de la manifestación de esos dones, ¿sí? Y vemos aquí algo importante, el don de conocimiento va muy ligado al don de sabiduría, porque el punto es que Dios nos puede mostrar algo que está pasando, pero tenemos que tener la sabiduría para poder dar un buen consejo. Y ahí es a veces donde fallamos. Dios nos da el conocimiento, pero nos dejamos llevar de la carne para dar un consejo que no es de parte de Dios. Ahora en Hechos, algo muy importante en el libro de los Hechos con respecto a Pablo, ya en sus últimos días, en el último viaje que iba a hacer a Jerusalén, Dios le había dicho por medio del Espíritu Santo que en Jerusalén iba a sufrir opresión, iba a sufrir, lo iban a apresar, lo iban a torturar en aquel lugar. Ya lo había escuchado de parte del Espíritu Santo, pero que la voluntad de Dios era que fuera a Jerusalén a pesar de esa situación. Y el versículo Hechos 20:22 nos dice, ahora estoy obligado por el Espíritu, quizás en su carne, debido a que, y así dice el libro de los Hechos 19, que por todas partes le daban profecías que en Jerusalén iba a sufrir mucho. Entonces en su humanidad no quería ir, pero dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Había una lucha entre el Espíritu y la carne, pero Pablo dice, yo someto mi carne, la obligo a hacer la voluntad de Dios. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento. O sea, el Espíritu me obliga a ir y me está diciendo que voy a sufrir en aquel lugar. Aquí algo muy importante, a veces hacer la voluntad de Dios no quiere decir que todo nos va a salir bien, que todas las cosas van a salir a flor de, o sea, que todo va a salir a la perfección. No, vamos a tener quizás dificultades, problemas, adversidades, pero si nosotros tenemos la convicción de que Dios nos está guiando, vamos a entrar en victoria. Pero mire lo que sucede en Hechos 21. En Hechos 20:22 dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir ¿a dónde? A Jerusalén. Pero en el capítulo 21, él va a otras ciudades antes de ir a Jerusalén. Y allí dice que desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Llegaron a cierto lugar y se quedaron una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Ahora les pregunto, ¿acá hay una contradicción? ¿Qué es lo que está pasando acá? Si en Hechos 20:22 nos está diciendo que ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén, y en el Hechos 21:4 nos dice que los creyentes le estaban profetizando por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó acá? Porque aparentemente hay una contradicción en lo que se está diciendo, lo que le están diciendo estos hermanos por medio del Espíritu Santo a lo que Dios le dijo directamente a Pablo por medio del Espíritu Santo. Aquí lo que podemos deducir, porque el pasaje no lo aclara, es que los hermanos tuvieron el conocimiento dado por Dios de que Pablo iba a sufrir tremendamente en Jerusalén. Recibieron ese conocimiento. Más adelante en el versículo 10 nos dice que alguien llamado Agabo tenía también el don de profecía y dice que tomó el cinturón de Pablo y se lo colocó él.
dice, y se acercó y tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos y luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Entonces el punto acá es que ellos recibieron el conocimiento de lo que le iba a suceder, o digamos la profecía porque la profecía nos habla acerca del futuro. Recibieron la profecía, el conocimiento, la profecía de lo que a Pablo le iba a suceder en Jerusalén, pero no tuvieron la sabiduría para poderla interpretar correctamente. Porque en su carne le estaban diciendo a Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero Dios sí le estaba diciendo a Pablo, vas a ir a Jerusalén a pesar del sufrimiento. Pero ellos malinterpretaron la profecía que Dios les estaba dando y que por medio del Espíritu Santo les estaba dando a Pablo en ese momento. Se dejaron llevar de su carne para decirle a Pablo, no vayas a Jerusalén. Y miren lo importante de poder ser dirigido realmente por Dios. Porque si Dios nos da una palabra profética, debemos tener el conocimiento, la sabiduría para poder aconsejar no en nuestra carne, sino también guiado en el Espíritu Santo. Entonces, qué importante es que podamos hacer uso correcto de los dones del Espíritu Santo, no guiados por nuestras impresiones, sino guiados directamente por el Espíritu de Dios. Veíamos a Jesús con la mujer samaritana, el conocimiento que recibió Gesi cuando le estaba pidiendo el dinero a Naamán, y Eliseo recibe ese conocimiento de lo que había pasado también a Pedro y Juan, esta mujer adivina, ¿sí? Que les estaba diciendo varias cosas acerca de ellos, pero Pedro entendió que tenía un espíritu de adivinación, o sea, Pedro tenía el discernimiento. Ahí vemos la manifestación del don de discernimiento para entender que ella tenía un espíritu de adivinación, un demonio que le daba esa capacidad para adivinar, y lo reprendió, y ella se convirtió en seguidora de Cristo. Qué importante también tener ese don del discernimiento, que podamos discernir situaciones en nuestra casa, que a veces está pasando algo y no entendemos por qué eso está sucediendo, por qué esta opresión, y que Dios nos dé ese discernimiento para poder ver lo que está sucediendo. Mire, aquí yo recuerdo tiempo atrás, cuando me encontraba en Barranca estudiando en la universidad. Yo trabajaba en ese tiempo, y en ese tiempo que existía el círculo de lectores vendiendo libros, y yo me llevé al lugar donde vivía un libro del horóscopo. Sí, ese no se vendió, no recuerdo qué pasó, y lo tenía ya guardado, pero esos días empecé a sentir una opresión terrible en las noches, hasta pesadillas tenía, y empecé a reprender, pero decía, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está mal? ¿Sí? ¿En dónde está esa puerta abierta? Y en ese momento Dios me guió, el Espíritu Santo me guió a que ese libro que tenía allá guardado era como la puerta abierta para que los demonios pudieran tener, digamos, incidencia allí en el lugar donde yo me encontraba. Y por eso tuve que sacar ese libro, no lo vendí, eso es trasladar el problema a otra persona. Lo tuve que dañar, desgarrar y botarlo a la basura, porque de esa manera tenemos que obrar con eso, cerrar totalmente la puerta. ¿Y cómo necesitamos ese discernimiento en nuestras vidas para poder ver cómo el enemigo puede estar haciéndonos daño? Esta frase de Gordon Fee en su libro Pablo, el Espíritu y el Pueblo de Dios,
que en ese libro él trata los dones a profundidad. Dice, los dones del Espíritu no son trofeos de espiritualidad personal ni de posesiones privadas. O sea, alguien dice, yo tengo el don de la profecía y se siente por encima de los demás. No, porque ya no está obrando el amor, sino la carne. Entonces, si ministramos eso, eso es un ruido delante de Dios. Son más bien manifestaciones del Espíritu que se dan para la vida y edificación de la comunidad. Por tanto, su ejercicio debe entenderse siempre en el marco del amor y del servicio mutuo. Cada vez que Dios nos use por medio de algún don, el amor es el fundamento, porque usted va a edificar, va a servir a alguien, va a ayudar a alguien, usted tiene el don de dar, bueno, ayuda a alguien en un momento de necesidad, pues nunca espere retribución. Nunca espere el pago humano. Su recompensa está en el cielo. Yo me muevo es por el amor. La manifestación, el servicio que Dios, de los dones o la administración de los dones de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas se basan en el amor. 1 Corintios 12:31 dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. O sea, Pablo les está diciendo, qué bueno que deseen los mejores dones, pero quiero mostrarles un camino mejor. ¿Cuál es el camino mejor? Entramos al capítulo 13 y nos dice, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. Simplemente estoy haciendo ruido con el servicio que estoy haciendo a Dios. No es un servicio que a Dios le agrade, porque no estoy haciendo con amor mi servicio al Señor, amando al prójimo, sino buscando la gloria personal. Y con esto quería terminar la parte que hacía falta de los dones. Aquí doy un espacio para saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna observación. ¿Una pregunta? Sí, hermano Marcos, Javier, Dios le bendiga. Es que, bueno, se está hablando ahí también que en Romanos 12, en los versículos 6 y 8, hay otros dones, sí, pero bueno, yo nunca he escuchado eso, al menos en el movimiento misionero mundial, pues no he escuchado que el servicio, que la enseñanza, que la exhortación, el que preside, el que reparte, el misericordioso, esos sean como dones del Espíritu Santo. Pues yo solamente he escuchado, pues, en 1 Corintios 12, esos 9 dones, y pues ya sabemos nosotros que en el libro del reverendo Luis M. Ortiz, en instrucciones bíblicas para los recién convertidos están esos 9 dones, 3 clasificaciones, que son los de poder, los de inspiración y revelación. Pero entonces nunca he escuchado que esos dones de Romanos 12 pues sean dones del Espíritu Santo. Algo muy importante que debemos tener presente es que hay dones que son más sobresalientes, ¿sí? En la iglesia, que son pues los dones de poder que encontramos. Pero el punto aquí es cuál es el propósito de los dones, ¿sí? La edificación de la iglesia, ¿sí? Entonces el punto es que Dios nos dota de capacidades para poder ministrar en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos habla que hay diversidad de dones, ¿sí? Entonces hay una interpretación que toma de que pues hay una base que están, la que Pablo nos da, ¿sí? Pero que hay otros dones que son ministrados también por el Espíritu Santo y que de alguna manera la iglesia también se está edificando, ¿sí? Porque por medio de ellos se está reflejando el amor y el propósito de Dios, que es extender el evangelio, ¿sí? Entonces cuando vemos el don de liderazgo, que es el don de presidir, es una capacidad que Dios da
que fortalece quizás en aquellos que tienen esa capacidad natural, pero es un fortalecimiento de parte de Dios para que a través de esa capacidad que tenemos podamos bendecir y edificar la iglesia, ¿sí? O sea, con esto que estamos hablando en esta noche, no es que estemos tratando de mostrar otra enseñanza, sino es la diversidad en la cual Dios puede usarnos a nosotros para bendecir a la iglesia. O sea que aquella persona que tiene el don de servicio, ¿por qué se resalta en los demás? Porque lo identifica, hay una entrega total y a través de ese servicio, miren que aquel que está sirviendo de ujier y por medio de esa capacidad de servicio desde la misma entrada que esa persona nueva entra, ya queda impactada, queda tocada por Dios, por la forma en que lo saludó, por la forma en que lo recibió, pues es la obra del Espíritu Santo a través de esa persona. Quizás son dones que dirá, pero es que no es de profecía, no es el de sanidad, pero hay otros dones también, que por medio de esos dones que no son tan visibles, Dios también está edificando y también está trayendo bendición y extensión del Evangelio en su iglesia. Amén, hermana Silvia. Amén. Muchas gracias, hermano Marcos Javier. Perfecto. ¿Alguien más levantó la mano? Hermana Ludi. Gracias, hermano Marcos. Dios le bendiga. Saluda a todos los hermanos. Hermano Marcos, tengo una inquietud referente al don de ciencia. ¿El don de ciencia es el mismo de conocimiento o hay alguna diferencia entre ellos dos? Gracias, hermano Marcos. El don de ciencia y el don de conocimiento, pues aquí en lo que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? en la agrupación que esto tomamos aquí, estamos tomando la palabra de ciencia y la palabra de conocimiento en una misma relación, ¿sí? O sea, la palabra de ciencia es que Dios nos, o sea, revela algo que está oculto, algo que no se conocía, ¿sí? Algo que no se podía ver quizás, no se podía interpretar. Entonces Dios da esa ciencia o ese sinónimo también, o ese conocimiento para poder ver aquello que sucedió y que nadie lo pudo percibir en ese momento. Por eso decíamos que el don de ciencia y de conocimiento va ligado con el don de sabiduría, porque no es solamente yo tener esa ciencia, ese conocimiento de lo que está sucediendo, sino tener la sabiduría para poder dar o moverme en medio de esa situación que el Espíritu Santo me está mostrando. Entonces sí, estamos diciendo que prácticamente son lo mismo, el don de ciencia con el don de conocimiento. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más para cerrar este espacio tiene alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. No hay nadie más, listo. Ok. Hermano Marco, es que yo quería también preguntarle si ese don de profecía, bueno, ahí lo que dice la Biblia es que ese es el don más importante que existe. Debemos contextualizar a veces los escritos de Pablo, a quién se estaba dirigiendo. O sea, en ese momento, por el contexto donde lo que estaba sucediendo en la iglesia, claro que el don de profecía tenía mayor importancia y relevancia en ese contexto. Lógico que en este tiempo también el don de profecía, vemos que la profecía también está como un oficio ministerial, ¿sí? Como el profeta, y otra cosa es el don como profecía, ¿sí? Que es esa palabra profética
que yo puedo dar y ministrar a alguien en un momento determinado. Una palabra que viene directamente de Dios. Y ya el oficio profético es, digamos, en nivel eclesial, donde Dios da una visión a ciertas personas y pueden profetizar en conjunto a la iglesia acerca del futuro. Claro que son dones necesarios y que quizás hoy en día esas manifestaciones proféticas, tanto del don de profecía como el oficio del profeta, se han minimizado un poco, o algunos lo han tergiversado para su propio bien. Pero claro que debe tener una trascendencia, porque en estos últimos tiempos, cuánto necesitamos escuchar la dirección de Dios, y Dios pues necesita ministrar por medio del Espíritu Santo ese don para poder dar dirección a algunas vidas, a algunas personas, a algunos creyentes, y también a un nivel mayor dar dirección a su iglesia. Todos los dones son relevantes y en conjunto edifican la iglesia del Señor. Perfecto. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Dios me le bendiga, mi hermana. Yo no he levantado la mano, pero es que, bueno, quería decir algo. Es que leí en un libro una vez sobre lo que preguntaba la hermana sobre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, el don, pues. Sí, hermano. Que dice que el don de la sabiduría o sea, se aplica a la persona que tiene ese don, puede entender la Biblia y aplicarla. El punto acá es que todos debemos tener la sabiduría para poder aplicar poder interpretar correctamente la Biblia. Y que, eso puede entender y explicarla a otras personas. Correcto. O sea, Dios nos da la iluminación. O sea, aquí lo importante es que nosotros, el Espíritu Santo es nuestro amigo, también es nuestra guía y nuestro maestro. Entonces el Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia, ¿sí? Entonces Él nos da la iluminación, no la revelación, porque la revelación ya la tenemos, sino la iluminación para yo poder interpretar, para poder entender, la Biblia. Y explicar. ¿Sí? Entonces yo no puedo explicar correctamente la Biblia si no la he entendido. Porque si parto de la idea de que estoy entendiendo mal lo que dice el pasaje, voy a dar una enseñanza totalmente errónea. Entonces, todos nosotros pues necesitamos la iluminación. No está exclusivo para unas personas, es que todos necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para poder tener comunión con su palabra, y a través de ellas nuestras vidas sean edificadas en primera instancia, y también nosotros podamos edificar al cuerpo de Cristo, a mi hermano. Entonces es un don que todos lo debemos tener para poder entender las escrituras. Bien, hermanos, vamos a pasar rápidamente al tema coyuntural, ya finalizando, que es, perdón, se me cortó un poco el audio, un minutico. Listo, vamos a pasar ya al tema, digamos, coyuntural, para finalizar este estudio, porque ya el tiempo ha avanzado y quiero pues darle tiempo a esta parte. El bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Miren que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros desde el momento de la conversión. Cuando usted se convirtió, el que lo convenció de su pecado, el que lo redarguyó de su pecado, fue el Espíritu Santo, porque esa es una de las funciones del Espíritu Santo, convencernos del pecado, hacernos conscientes de nuestro pecado. Entonces, en la conversión, nosotros recibimos el Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu Santo Dios opera el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y a partir de ese instante
nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Ahora Dios habita en nosotros y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos da identidad como hijos. A partir de ese instante, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo continúa la obra de perfección, de regeneración, de santificación en nuestras vidas para poder llegar al nivel de Cristo, ¿sí? Entonces, todos tenemos, desde el día en que nos convertimos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, porque por medio de Él tenemos conciencia de Dios y Dios se manifiesta en nosotros. La otra parte es el bautismo en el Espíritu Santo, que es un empoderamiento que da Dios por medio de su Santo Espíritu en el creyente. Es una llenura completa, total en la vida del creyente, ¿sí? Podemos decir que en la conversión el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, porque nosotros morimos el día en que nos convertimos, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es como morir en Cristo y resucitar en Cristo. Morimos a nuestra carne y resucitamos, el nuevo nacimiento, resucitamos en el Espíritu. Entonces somos bautizados en esa muerte y en esa resurrección, y Dios empieza a habitar en nosotros. Ahora, la siguiente experiencia es cuando Cristo nos va a bautizar en el Espíritu Santo, donde ahora nosotros somos sumergidos en el Espíritu Santo. Una forma de ver esto, una definición del Espíritu Santo, lo vemos de la siguiente manera. El bautismo en el Espíritu Santo es la llenura especial del Espíritu prometida por Cristo a sus discípulos. O sea, es una promesa que Dios ha hecho a su iglesia. Es una promesa que Dios nos ha hecho. Y yo rogaré al Padre y enviará otro consolador, en la cual el creyente recibe poder, recibe un empoderamiento para cumplir esto, para ser testigo eficaz del Evangelio, para experimentar una comunión profunda con Dios y manifestar los dones del Espíritu Santo. Para eso es lo que sucede cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Recibe poder, porque eso es lo que nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, la primera instancia es que ese poder es para ser testigo eficaz del Evangelio, para poder predicar el Evangelio, para extender el Evangelio. Entonces, un reflejo, una acción que nos empodera el bautismo es para la evangelización, para la predicación, para extender el reino de Dios. Para eso el Señor nos da el bautismo en una primera instancia, extender el Evangelio, ser testigo desde el Evangelio. Segundo, experimentar una comunión mucho más profunda con Dios, más íntima con Dios, porque ahora el Espíritu Santo ha tomado el control y nos está guiando en una comunión más íntima con Dios, porque esos dones o el hablar en lenguas en la parte personal nos está edificando y nos está acercando más a Dios. Y manifestar los dones del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, Dios coloca dones y fortalece y empodera los dones que tengamos. Pero ahora esos dones van a manifestarse de una manera divina, porque el Espíritu Santo, por medio de esos dones, va a ministrar su presencia a las demás personas. Ahí tenemos esas, digamos, tres finalidades
por las cuales recibimos, o las finalidades de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Yo no soy bautizado simplemente para tener el eslogan o tener la categoría ya hablo en lenguas, ya soy bautizado y listo. No, el hablar en lenguas y el bautismo es simplemente la puerta de entrada para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y el gran problema es que muchos ven el hablar en lenguas como el fin, el objetivo, y ya lo lograron y se acabó todo. No. Detrás de eso viene lo que es realmente importante y relevante. Miremos estas tres cosas en la vida de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Hechos 6:8 dice: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Había venido el Espíritu Santo, lo había empoderado y ahora estaba haciendo señales y milagros asombrosos entre la gente. Eso era pues una evidencia de que estaba lleno del Espíritu Santo. El versículo 10 nos dice, miren cómo se empoderó el don de sabiduría en el momento después de que Esteban fue bautizado con el Espíritu Santo. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba Esteban. Cuando quizás Esteban ya tenía ese don, una sabiduría que Dios le había dado para obrar, para hablar, pero cuando vino el Espíritu Santo, ese don quedó potenciado a un nivel mayor y con el objetivo de edificar y bendecir la iglesia. Y aquí vemos cómo a través de ese don nadie podía hacerle frente a Esteban en ese momento porque tenía una sabiduría sobrenatural. Hechos 7:55 nos dice, pero Esteban, cuando lo estaban apedreando, miren cómo cuando el Espíritu Santo está con nosotros, aún en medio del dolor, en medio de la prueba, podemos ver la gloria de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y lo estaban apedreando en ese instante. No me imagino el dolor que estaba sufriendo en ese instante, pero en medio de ese momento, como estaba lleno del Espíritu Santo, pudo experimentar en medio del dolor una comunión profunda con Dios. Dice la palabra, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Si vemos cómo el Espíritu Santo, después que Esteban fue bautizado en el Espíritu Santo, se cumplieron esas tres finalidades. Testigo eficaz del Evangelio. No le dio miedo testificar y predicar del Evangelio, aún con poniendo su vida, muriendo. No le importaba entregar su vida al Señor. Experimentó una comunión profunda. Miren, en medio de ese dolor, vio los cielos abiertos. Y miren cómo ahí, en ese instante, ¿sí?, el fruto del Espíritu se manifestó también en él de una forma poderosa. El carácter de Cristo estaba en la vida de Esteban, porque dice que, versículo 57, mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando. Miren las últimas palabras de Esteban. Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. El amor de Esteban por sus enemigos, porque lo estaban apedreando, era incalculable. El amor de Dios hacia el prójimo fue lo que potenció todo lo que Esteban dejó en la historia de la iglesia. Una persona entregada a Dios, donde se manifestaron los dones de Dios. Y Dios lo respaldó, pero lo importante es que él aprendió a amar a los demás. Y por medio de ese amor, Dios lo usó y es un ejemplo para cada uno de nosotros. Rasgos principales del bautismo en el Espíritu Santo. Experiencia subsecuente a la conversión. O sea, yo primero pues tengo que aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Tiene que haber una conversión primero que todo. No se considera lo mismo que el nuevo nacimiento. O sea, el bautismo
en el Espíritu Santo no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento ya es la operación del Espíritu Santo en mi vida, pero no es el bautismo en el Espíritu Santo. Primero el creyente recibe el Espíritu Santo para salvación y luego en un segundo acto de gracia es bautizado en el Espíritu para recibir poder. ¿Cuál es la evidencia inicial? Tradicionalmente se sostiene que la señal inicial y física de ese bautismo es hablar en otras lenguas según el Espíritu nos guíe a hablar. Pueden ser lenguas humanas o lenguas celestiales. El propósito principal del bautismo del Espíritu Santo es capacitar al creyente para el testimonio misionero y evangelizador. Mire que el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia primitiva la potenció, la expulsó, la sacó afuera para que fueran misioneros y evangelizaran, fortaleciendo la vida espiritual y la comunión con Dios. Dones espirituales. El bautismo en el Espíritu abre la puerta a la manifestación de los dones de poder en una persona. O sea, no se va a poder manifestar el don de lenguas si yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo. No se va a poder manifestar el don de profecía si yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los entrega y los potencia en mi vida. Y una dimensión de plenitud. Aunque es una experiencia inicial, el creyente debe buscar la continua llenura del Espíritu para vivir en santidad y servicio. O sea, el bautismo del Espíritu Santo, o más bien la llenura del Espíritu Santo, no puede ser en un momento de nuestras vidas. No, debe ser un momento continuo en nuestras vidas. Digo, sed llenos, dice Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. Nos habla en presente porque debe ser una experiencia continua en nuestras vidas. No que todo el día estamos hablando en lengua, sino que todo el día estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión, lo que estamos hablando, en la cual el creyente recibe poder del Espíritu para testificar de Cristo. O sea, no se puede concebir a alguien que es bautizado en el Espíritu y no testifique de Cristo, y no evangelice, y no predique, y no hable a su hermano o amigo acerca de Cristo. Esa es una evidencia necesaria. Cuando soy bautizado, yo soy movido a testificar de Cristo. Si no, entonces realmente ese bautismo queda entre comillas, siendo la señal inicial para entender que ha sido bautizado el hablar en otras lenguas, que se conoce como la glosolalia, en un término teológico. Entonces, la palabra griega para bautizar es batizo, que significa sumergir, inmersión. O sea que cuando somos bautizados no del Espíritu, sino en el Espíritu. ¿Por qué? Porque usted no se mete en una piscina, usted no se baña de la piscina, usted se baña en la piscina, se sumerge. Así sucede con el Espíritu. Yo soy bautizado no de él, sino en el Espíritu, porque ahora yo soy sumergido en el Espíritu, totalmente, una inmersión total, una llenura total en mi vida. Una forma de simbolizar, ejemplificar esta parte es cuando yo tomo una camisa blanca y la quiero teñir de otro color, de un color azul oscuro como está ahí en la imagen. Busco un tinte y ¿qué hago para que la camisa quede totalmente de ese color? Pues la sumerjo totalmente hasta que quede tapada por ese tinte para que cambie netamente 100% de ese color. En la imagen que tenemos, la mitad de la camisa está teñida y la otra no. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. Hablamos de una posesión total. Yo soy sumergido, soy teñido totalmente del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y miren que tiene que ser una experiencia continua, porque usted se tiñe una vez, pero si con el tiempo ese color empieza a desteñirse debido al sol, a las inclemencias, y lo llevamos a nuestra vida debido a las pruebas, dificultades, empecemos a desteñirnos, debemos otra vez sumergirnos continuamente. Debe ser una experiencia netamente de todos los días, yo estar sumergido, teñido totalmente del Espíritu.
¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si me colaboran ahí, por favor. Otra forma de... trato de encontrar una analogía para poder entender qué es el bautismo del Espíritu Santo. Es como tener un vaso de agua y en ella meter un Alka-Seltzer, pero aún en el sobre. ¿Sí? Tenemos el vaso de agua y ahí está el Alka-Seltzer, pero está todavía en el sobre. Así sucede en el día en que nosotros nos convertimos. Todos tenemos al Espíritu Santo. Está dentro de nosotros. Está redarguyéndonos, está perfeccionando su obra. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una liberación total del Espíritu en nuestras vidas. ¿Sí? Es cuando sacamos ese Alka-Seltzer de su sobre y dejamos que toda el agua, toda nuestra vida hierva en el Espíritu Santo. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo quede impregnado del Espíritu Santo. De su interior, dijo Cristo, correrán ríos de agua viva. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Miren cómo el Espíritu Santo en la vida de Cristo, porque Él quería dejarnos un modelo, porque Él vino a mostrarnos el modelo del verdadero cristiano. Lucas 4:1 dice, después de que Jesús fue bautizado por medio de Juan el Bautista, o sea que Jesús no empezó su ministerio hasta que el Espíritu Santo descendió sobre Él. Antes de ir a ser bautizado por Juan y que el Espíritu Santo descendiera, no nos dice que Jesús hubiera hecho milagros, no nos dice que Jesús hubiera echado demonios, no. El ministerio poderoso de Cristo empezó desde el momento en que fue bautizado, que el Espíritu Santo, descendió sobre él como paloma. Y en Lucas 4:1 dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Miren cómo la dirección del Espíritu está en una persona que es llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo mueve conforme a la voluntad de Dios. El versículo 14, cuando Jesús comienza su ministerio, mira lo que dice. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Lleno del poder del Espíritu Santo. Y luego Jesús lo dice tomando una profecía del Antiguo Testamento: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Por medio del Espíritu Santo me ha ungido a llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Dios operó milagros por medio del Espíritu Santo. Y no quiere decir que Dios no tuviera el poder, sí, pero Dios había limitado sus poderes divinos aquí en la tierra porque Él debía vivir como un hombre para ser realmente nuestro sustituto en la cruz. Ahora, los milagros en dependencia del Espíritu Santo. Hechos 10:38 se resume su ministerio. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí nos está diciendo que Jesús, hizo milagros por medio del Espíritu Santo. Esto indica que sus milagros no fueron producto exclusivo de su actividad divina, sino fruto de la unción y del poder del Espíritu Santo. Ahora, para nosotros, al vivir como hombres, como Jesús, como hombre lleno del Espíritu, Jesús marcó el modelo para los creyentes. Lo que hizo no fue solo para demostrar que era Dios, sino para mostrar cómo ser un humano lleno del Espíritu y poder vivir en obediencia con su Padre. Juan 14:12 nos dice: el que cree en mí, Jesús lo estaba diciendo, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. ¿Por qué? Porque Jesús les dice a sus discípulos antes de ascender al cielo: es necesario que yo me vaya para que se extienda aquí el poder. Mientras yo esté aquí en la tierra, en esta forma humana estoy limitado, pero yo me voy a ir y voy a enviar a otro igual a mí, el Espíritu Santo, el cual va a extender su presencia y su poder en todas las personas. Y ahí sí vamos a poder decir: Emmanuel, Dios
con nosotros. Entonces, ¿por qué la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas? Nos quedan como unos 10 o 15 minutos para finalizar. Hermana Olga, ¿podemos continuar? Olguita, Señora, puede continuar, dice el hermano Marcos. gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanito Marcos, muchas gracias. No, Eh, Olguita, No, lo que Que si está puede diciendo, continuar. 10, 15 minutos le falta, que si puede continuar. Es que acabé de salir un momentico. Sí, señor, puede continuar 10, 15 minuticos. Sé que algunos están cansados, pero bueno, es un alimento lo que estamos recibiendo. Siga, hermanito Marcos, por favor. Bueno, esta es la última parte, ya la última sección. ¿Por qué la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas? Esta enseñanza se fundamenta principalmente en el patrón repetido en Hechos, donde siempre que alguien recibía el Espíritu Santo había una manifestación clara, y en varios casos se especifica que fue el hablar en lenguas. El momento del mover, que fue en el día de Pentecostés, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba, que hablasen en la casa de Cornelio. Esta persona, el centurión, en una casa de alguien gentil que no era judío, descendió el Espíritu Santo y hablaban lenguas que magnificaban a Dios. A los creyentes en Éfeso fue Pablo y les impuso las manos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaban lenguas y profetizaban. Entonces esto nos va a dar a entender que la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas, ¿sí? La lengua es el órgano, ¿y por qué? La lengua es el órgano más difícil de dominar. Eso es lo que dice Santiago 3:8. Ningún hombre puede domar la lengua, pero el que doma su lengua, pues controla su cuerpo. Que el Espíritu Santo lo tome es señal de que tome su lengua, es señal del total control del Espíritu Santo sobre su vida. Hablar en lenguas es visto como un acto de entrega total del creyente al Espíritu, evidenciando que él ha tomado el control de su vida de una manera sobrenatural. Entonces, la distinción, o sea, el bautismo, ya hemos dicho, empodera los dones. El hablar en lenguas como evidencia inicial no es lo mismo que el don de lenguas, porque ese es el don que Dios le da a alguien de hablar en lenguas y por medio de esas lenguas interpretadas poder ser de bendición en la iglesia. Las lenguas del bautismo son la señal de haber recibido la llenura del Espíritu Santo. Ahora esto que es muy importante. El bautismo en el Espíritu es un don. Por definición, un don no se gana. Si fuera por el mérito de las personas, la pregunta imposible de resolver sería: ¿cuál debe ser el nivel de dignidad que yo tengo? ¿O cuál es el esfuerzo que tengo que hacer para recibirlo? No, es un don, es un regalo que Dios está entregando. Dios no permitirá que quien le busque sinceramente viva una experiencia falsa, porque algunos dicen: pero ¿será que realmente estas son las lenguas? ¿Será que realmente he sido bautizado? Y empieza a venir pensamientos negativos. Pero si usted está viviendo en comunión con Dios, pues esa experiencia viene de parte de Dios, ¿sí? Las lenguas que está hablando, Jesús lo dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea que si hablamos de anhelo, el que más anhela que nosotros tengamos esa llenura del Espíritu Santo es Dios mismo. Ahora, el Espíritu Santo es un regalo para el creyente. Jesús lo está entregando, Jesús lo expresó: y yo rogaré al Padre. Jesús está rogando
para que venga ese consolador, ese poder a nuestras vidas, la promesa del Padre. Y Dios, ¿qué es lo que está buscando en nuestras vidas? Que haya una rendición. Cuando hay una rendición, lo que usted tiene que hacer es recibirlo, recibir ese regalo, recibir eso que Dios quiere entregarnos. ¿Y cuál debe ser nuestra posición? Mire que la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando yo me rindo, cuando reconozco mi necesidad y vivo dependiendo de Dios. Miren al fariseo y el publicano. El publicano estaba ahí diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. Y el fariseo diciendo: yo oro, yo predico, yo hago esto. Pero es que nosotros no nos ganamos el favor de Dios. El favor de Dios ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es vivir una vida correcta delante de Dios. Al corazón contrito y humillado, dice la palabra, Dios no desprecia. Entonces, la condición para yo poder recibir un regalo, no se le obliga a alguien para que se lo entregue. No. Usted lo que tiene que hacer es recibirlo, tener un corazón rendido, entregado a Dios, y esa promesa va a venir a su vida. Y con esto finalizo esta parte. Si hay alguna duda, alguna pregunta, ya para terminar, estoy atentos. Hermano Marco, Dios le bendiga. Por ejemplo, una persona ha recibido el Espíritu Santo, ha hablado en lenguas y se ha apartado del Señor. O sea, el Espíritu Santo ya, o sea, se descarrió, no vuelve más el Espíritu Santo. Pues si él quisiera restaurar, o la persona que quiera restaurarse, ¿volverá nuevamente a hablar en lenguas? Miren lo del hijo pródigo, ¿sí? El hijo pródigo, ¿hasta dónde llegó? Lo perdió todo. Estaba comiendo las algarrobas, el alimento de de los cerdos. Y en ese momento, mira hasta dónde puede llevar a alguien en medio del pecado. Pero en ese momento reaccionó y regresó a la casa de su padre y volvió a tomar la posición de hijo. Claro que si alguien vuelve al Señor, pues esa manifestación se vuelve a ser templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a venir a su vida porque hay un verdadero arrepentimiento. O sea, la llenura del Espíritu Santo es irrevocable. Miren, es que usted, por ser bautizado, no quiere decir que ya toda su vida ya quedó lleno. No, yo tuve la experiencia del Espíritu Santo, hoy recibí la llenura, pero si mañana ya no la busco, ¿qué va a suceder? Pues me voy vaciando, o sea, esa llenura la voy perdiendo. Por eso Pablo dice: aviven, aviva el Espíritu, aviva la presencia de Dios. O sea, yo tengo que, y qué error tan grande que cometemos cuando le metemos esa idea a una persona: bautismo del Espíritu Santo, lo logré, bueno, listo, ya quedó automáticamente en ese nivel de espiritualidad alta. No, mañana tengo que orar, mañana tengo que doblar mis rodillas, mañana tengo que reconocer mi necesidad de Dios, porque necesito hoy también, igual que ayer que tuve la experiencia, continuamente buscar la llenura. O sea, yo al recibir el bautismo no quiere decir que ya todos los días ya tengo asegurada la llenura del Espíritu Santo. No, por el contrario, aún con mayor fuerza y mayor entrega tengo que buscarla. Hermano Marcos, una pregunta. Hermano Marcos, bueno, son dos preguntas. ¿Por qué, por ejemplo, una persona cristiana, después de convertirse y ha caminado, pues, se ha corregido, ha estado buscando a Dios, por qué es tanta la demora para uno ser bautizado en lenguas? Eso es una pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿el danzar no es lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo? O sea, sin hablar en lenguas. ¿Sí me hice entender? Sí, claro, hermana Mari, claro que la entendí. Bueno, eso de por qué llevo tanto tiempo y no he sido bautizado en el Espíritu Santo, yo pienso que
entre comillas, lamentablemente, es la vivencia de mucho cristiano, porque no se ha dado una enseñanza correcta acerca del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, usted no va a alcanzar el bautismo por su esfuerzo, por su sufrimiento para alcanzar el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo va a venir automáticamente a su vida por su entrega, por su humillación, por su dependencia a Dios, y lógico, porque usted anhela más la presencia de Dios en su vida. O sea, ¿quién está rogando? Ya Dios rogó. Ahora lo que yo tengo es que recibirlo. Y a veces nos cuesta entender eso y creemos, tengo que esforzarme, claro que ayunar es mi responsabilidad para comunión con Dios, pero algunos dirán, ¿cuántos ayunos tengo que hacer y vigilias tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? Y yo veo en el libro de los Hechos que tan pronto las personas se convertían, en ese mismo momento eran llenas del Espíritu Santo. En la casa de Cornelio, allí fue a predicar Pedro, y en ese mismo momento que predicó, cayó el Espíritu Santo sobre los samaritanos. Se habían convertido y no habían recibido el Espíritu Santo. Fueron allá a predicar Pedro y les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea, yo tengo que ganármelo. Es un regalo que Dios me lo está entregando. Usted tiene que recibirlo. Y a veces tenemos en nuestra mente muchos prejuicios que tenemos que quitar, ¿sí? Y a veces Dios trata con nosotros, pero por el temor, pues nos da miedo y no le damos la libertad plena para que el Espíritu Santo se manifieste en su totalidad en nuestras vidas. Yo recuerdo, tiempo atrás de mi juventud, cuando estaba en San Vicente, en una vigilia cayó el poder en mi vida. Yo sentí que algo cayó en mí, pero no hablé en lenguas y salí frustrado porque dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero lamentablemente no entendía que ya el Espíritu Santo estaba entrando en mi vida y que yo tenía que darle la libertad y que esas lenguas van a venir a mi memoria y yo tengo que hablarlas, ¿sí? Tengo que soltar mis labios y lo que Dios está colocando en mi mente, poderlo expresar, poder hablarla con libertad. Y muchos pues no llegan a tener esa experiencia de hablar en lenguas porque tienen el miedo de quizás piensan, no, es que no, quizás esto no es de Dios y limitamos el mover de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces cuando yo descanso en el Señor y digo, Dios, tú lo vas a hacer, pero yo me voy a entregar, no porque quiero recibir el bautismo en el Espíritu, no, porque quiero más de ti, quiero que llenes mi vida, el Espíritu Santo va a tomar el control, el Espíritu Santo, y usted en el momento que menos cree, va a estar hablando esas lenguas celestiales y va a estar edificando su vida, porque Pablo dice que el que habla lenguas se está edificando a sí mismo, porque es el Espíritu Santo el que está intercediendo por usted en un lenguaje que usted no conoce y de la manera correcta delante de Dios. Entonces pienso que debemos descansar en el Señor, rendirnos en Dios, no luchar, porque es como cuando alguien aprende a nadar. Lo tiran al agua y si usted empieza a luchar, se va a hundir. Usted lo que tiene que hacer en primera instancia es rendirse, empezar a flotar y dejarse llevar. Y ahí va aprendiendo a nadar. Disfrute la presencia de Dios. Algunos no disfrutan la presencia de Dios porque están esperando hablar en lenguas y no disfrutan el momento, se amargan el instante. No, disfrute, viva a Dios en su vida. Que no hable en lenguas, no importa, está sintiendo la presencia de Dios. Dele libertad al Espíritu, que eso va a darse en el momento que usted menos cree. Lo único que Dios está pidiendo es estar rendido y hablarlas, háblelas. No tengamos miedo de poder hablar las lenguas que Dios ha colocado en nosotros o las que Dios quiere ministrar por medio del Espíritu Santo. Ay, gracias, hermano Marcos. Y el danzar, el danzar es también lleno del Espíritu Santo. O sea, ¿sí? Bueno, esos ya son temas más, yo no podría dar una, digamos, definición sobre esa situación, pero Dios se mueve
o el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, ¿sí? Y no podemos limitar el mover de Dios. Y Dios puede tomar a alguien, tomar su cuerpo y llevarlo en ese mover del Espíritu. Pero ya es el trato de Dios con ciertas personas. Quizás Dios no va a tratar con todos de la misma manera. Tengamos eso presente. Yo no puedo crear un modelo de cómo va a ser el trato de Dios. El trato de Dios es que yo me voy a mover y voy a empezar a hablar en lengua. No, Dios obra en cada uno de nosotros de maneras diferentes. Es más, usted puede ser bautizado no en la iglesia, sino ahí, cuando usted está arrodillado, orando. Amén, así es. Así va a pasar. O sea, Dios obra de manera que nosotros no nos imaginamos. Hermano Marcos, Dios le bendiga. Hermano Yo quiero Marcos, testificar. Sí, Hermano Marcos, yo quería decirle que yo iba en la moto con mi esposo para el culto, un 31 de diciembre, y vino las lenguas a mi mente, y yo empecé a hablar en lenguas, y yendo en la moto. Entonces el Espíritu Santo hace como Él quiere. Quería Amén. decir solamente eso. Amén, hermana Fanny. Muy bien. Hermano Marcos, Hermana María, sí, qué pena. Vamos, hermana María, y ya los otros, Dios le tranquilo que bendiga, todos hermanito Marcos. van a poder hablar, los que quieren hablar, ¿no? Hermana María. Dios le bendiga, hermanito Marcos. Una pregunta, es que una vez trabajé con una pentecostal y me dijo, y que me me quedó esa interrogación en la mente de que si una persona no era bautizada con el Espíritu Santo se puede quedar. Dios le bendiga. No, claro que no se puede quedar. O sea, perdón, si yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo, Sí, ¿perdí la salvación? ¿O si me muero sin el bautismo del Espíritu sí, Santo? sí, o sea que si viniera Cristo en estos momentos, si uno no fuera bautizado con el Espíritu Santo, se puede quedar. No, 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 Eso no. me dijo ella. Yo soy salvo por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no por Amén. el bautismo en el Espíritu Santo. El Amén, que amén. tomó en mi lugar, el que murió en la cruz fue Cristo, y por medio del sacrificio de Cristo yo alcancé la salvación. Es como el bautismo en aguas. Quizás alguien se convierte y por algún motivo Dios se lo llevó de ese mundo y no alcanzó a bautizarse en agua. Tampoco eso decreta la salvación, porque lo que decreta la salvación es la acción de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Usted ya es salvo. Alguien dirá, es que yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, usted es hijo de Dios. Amén. Usted le pertenece a Dios. Su futuro está en las manos de Dios. Y el bautismo del Espíritu Santo es un empoderamiento que Dios nos da, pero es que no está pues determinando mi salvación. El que determinó mi salvación fue Cristo en la cruz del Calvario. Amén, hermano Marcos. Dios le Gracias. bendiga, hermano hermano Marcos. Marcos, Hermana Magali. sí, hermano Marcos, Dios le bendiga. Él Amén. iba a hacer una pregunta. Yo nunca he entendido cómo una persona bueno, ahí ya su merced pues nos recordó también lo que dice la palabra, que el Señor Jesucristo, pues el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, justicia y juicio, pero no he entendido por qué motivo hay hermanos, que yo les digo entre comillas, que en la iglesia danzan, hablan en lenguas, eh, y salen de la iglesia, por ejemplo, están ya en su casa o salen de la iglesia y pecan y llegan otra vez y danzan y eso, y salen y siguen pecando. O sea, yo no he entendido a qué se debe eso. Yo digo, Señor, yo no entiendo por qué. Y yo le digo al Señor, perdóneme, porque no es que yo esté cuestionando a Dios, sino que siempre me he hecho esa pregunta. Se supone que cuando uno está en comunión con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, pues uno no tiene que vivir santificándose, como dijo usted ahorita, cada día más y más y más. Entonces no sé a qué se debe eso. Hermana Magali, aquí hay dos cosas importantes. Una es que Dios utiliza los dones para la edificación de la iglesia, ¿sí? Ese es el objetivo principal del Señor y nunca es para la vanagloria personal. Partamos de ese punto. Que hay algunos, miren hermanos, en este aspecto hay algunas iglesias que enseñan a hablar en lenguas, hay algunas iglesias que enseñan a danzar, y realmente uno no puede decir que eso sea la dirección neta del Espíritu Santo. Lo que quiero llevarlos es a que alguien puede aprender a hacer esas cosas, a simularlas, y realmente Dios no está ahí, o no es el mover de Dios, sino el mover de la carne.
O sea, es algo personal, pero no de parte de Dios, porque si alguien sale Amén, amén, así es, sí. a pecar y al otro día llega a la iglesia a hablar en lenguas, pues qué pena, esas no son las lenguas de Dios. Esas Eso son las se las lenguas, aprendió ahí. exacto, correcto. Amén, Entonces, amén, hermano, Pero así hermano es. Marcos, venga, le digo, no es tanto eso. Lo que yo digo es que hay personas que son como de testimonio, que uno no pues ve así, que Dios de testimonio no, que Dios las usa, que una cosa, que otro, pero obviamente no están bien delante de Dios. A eso es que yo me refiero. Yo no estoy, por ejemplo, a eso, porque sí, yo tengo claro que hay mucha gente que repite y repite, y yo digo, esto es como repitiendo siempre lo mismo. Y uno, pues no es que uno tampoco sepa nada, pero el Señor le ha dado discernimiento a uno y uno dice, pero es que esto no es de parte de Dios, sino a lo que yo digo es, el Señor las usa porque uno ve que por medio de ella pues habla, restaura, hermana Magali, qué pena. dice. Yo aquí, como usted lo está expresando, y una vez le hago esta pregunta. ¿Por qué Dios nos utiliza? Es el punto. ¿Cuál es la finalidad de Dios de utilizar a alguien en la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Les hago a ustedes la pregunta. ¿Por qué Dios utiliza a alguien en un momento dado? Para Para edificación de la testimonio. misma iglesia. Exacto, Sí, para hermano. la edificación de la iglesia. Nosotros somos vasos, simplemente instrumentos en las manos de Dios. Ahora, Sí, hermano en Marco, le la... iba a hacer, perdón, yo, o sea, eso es como los que dicen, como lo que dice, yo a veces lo relaciono con la palabra, con lo que dicen que cuando dice Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre el Señor dice eso, apartado, nunca os conocí, es como así relacionado con es, eso, ¿cierto? exacto, totalmente. Ese era el pasaje que iba a traer en este momento. Muchos en el nombre de Jesús van a hacer milagros y Dios lo, pero Jesús va a decir no los conocí. ¿Por qué? Porque mira, usted lea 1 Corintios 12, los dones, pero 1 Corintios 13 dice Pablo, yo quiero mostrarles algo mejor que va a sostener y potenciar los dones. Si tenemos amor, los dones tienen un sentido que va a ser agradable delante de Dios, pero si no hay amor, todo lo que hacemos va a ser un ruido para Dios, que no va a llegar delante de Dios. Por eso la base de la manifestación de los dones es el amor hacia el prójimo. Y eso lo vimos en el martirio de Esteban, cómo él fue testigo, cómo hizo milagros y ya antes de morir, cuando ya estaba expirando, el amor, que fue lo más fuerte, resaltó en él y dijo, Señor, perdónalos. Ese fue el último suspiro, la última palabra de Esteban, antes de morir. Realmente eso es lo que nos da sentido en la iglesia, el amor al prójimo. Jesús dijo, toda la ley se cumple en 2 mandamientos, amarás al Señor y amarás a tu prójimo. En el día de Pentecostés descendió el Espíritu porque todos estaban unánimes en comunión. Si hay unidad en la iglesia, el poder de Dios va a caer, las manifestaciones, los dones, los milagros, algo Dios va a usar, va a pasar. Pero lamentablemente dentro de la iglesia vemos odio, rencillas, egoísmo. Pero bueno, Dios y su Santo Espíritu sigue obrando y ahora nosotros debemos permitir que la base de todas las manifestaciones y del servicio de Dios en el lugar donde usted está sea con amor y nunca para la vanagloria nuestra. ¿Alguien más? Amén, amén. Amén. Pues buenas noches a todos, te bendiga. Hermano Marcos, yo quería comentarle a usted y a todos, más bien testificarle, que pues para la gloria y honra del Señor, yo fui bautizada en agua, bendito el Señor. Y a los 2 meses de haber sido bautizada en agua, siendo inmerecedora, yo creo, no sé, el Espíritu Santo me bautizó en lenguas y en danza, gloria a Dios. ¿Y cómo pasó esto? Porque fui bautizada un 20 de julio y en septiembre el pastor Walter nos mandó a evangelizar. Había una evangelización y yo me fui a evangelizar con mi hijo y entregamos un tratado y nunca se me podrá olvidar ese día. Mi hijo y yo le entregamos un tratado a un hombre y ese hombre nos trató muy mal y habló muy mal de Dios. ¿Cuál Dios? Que bueno, eso dijo miles de cosas de Dios.
Y yo no sé, pero ese día yo sentí un dolor tan duro, tan profundo en mi corazón, que yo lloraba cuando llegué a la iglesia y me arrodillé y le decía, Señor, ¿cómo alguien puede hablar así? ¿Cómo, Señor, si usted es grande y poderoso? Y bueno, empecé a orarle al Señor, y estando yo así con un dolor en mi corazón que solamente Dios lo entiende y lo sabe, el Espíritu Santo vino sobre mí y me tomó en lenguas. Desde ese día, a los 2 meses de ser bautizada, o sea, yo me siento tan privilegiada por el Señor, porque pocos hermanos tienen ese privilegio. Y no lo digo para, como dice usted, para la vanagloria mía, no, sino para la honra y gloria del Señor. ¿Por qué? Porque yo anhelaba, deseaba con todo mi corazón, desde que me convertí al Señor, ser bautizada en lenguas. Iba a los encuentros, a los retiros, todo, y yo me acercaba a los que estaban hablando en lengua y les decía, aquí estoy, Señor, pero no es en mi tiempo, no era en mi tiempo, era en el tiempo del Señor. Y el día que menos lo pensé, el día que menos lo imaginé, como dijo usted, yo lo anhelaba y Dios lo sabe que era así. Yo le decía, Señor, yo anhelo sentir su presencia. Bueno, empecé ahora, el día que menos lo imaginé, a los 2 meses de ser bautizada, Aleluya. Dios me bautizó en lenguas y en danza, gloria a Dios. Amén. O sea, algo que uno debe desear, como cuando usted necesita por decir algún vestido, un zapato, algo, usted anhela y hasta que no lo consigue, no descansa. Así tiene que ser para la llenura del Espíritu Santo. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano. Yo también quisiera hacer una pregunta. Es con respecto a la hermanita que decía que si es indispensable el Espíritu Santo, el bautizo en lenguas para la salvación del alma. Hay una palabra en la palabra escrita donde dice que los que somos bautizados en lenguas, sellados del cielo somos, porque el mismo Señor pone su mano sobre el que es bautizado en lenguas para que reciba ese sello del cielo. En esa palabra, digamos, ¿qué concuerda esa palabra con la salvación? Perdón, ya hemos aclarado que el sello o sea, ser bautizado en el Espíritu Santo no nos da la salvación, porque el que murió en la cruz fue Cristo, ¿sí? O sea, la obra de redención fue dada en la cruz del Calvario, ¿correcto? Y antes de ser bautizado ya el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ¿sí? El Espíritu Santo ya está en nuestras vidas. El sello de Dios de hijos ya lo tenemos. O sea, ya Dios nos identifica como sus hijos. O sea, yo no tengo que esperar para ser bautizado en el Espíritu Santo para que Dios me reconozca como sus hijos. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Y quién es el que me da esa identidad como hijo? Pues el Espíritu Santo, que ya habita en mi vida. Vuelvo y reitero, el bautismo en el Espíritu Santo tiene el propósito de dar esa autoridad para ser testigos, para tener una comunión pues sobrenatural, más íntima con Dios, y empoderarnos en esos dones que Dios quiere dar. Hermano, pero bíblicamente dice la palabra que los que son bautizados en lenguas, sellados del cielo son. O sea, pues, hermano, es un sello qué pena, si usted me busca el pasaje, podemos mirar qué realmente dice el contexto para poder darle sí, para la próxima le tengo el texto completo, pero dice claramente que sellados del cielo somos y que es el mismo Señor el que pone su mano sobre el que es bautizado en lenguas. O sea, sí es necesario que el Hijo de Dios se preocupe por ser lleno en lenguas, en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que necesita conversar con el que va a ser salvo o con el que es salvo, el que es hijo de Dios. Entonces es necesario como que de que verdad descienda como un deseo profundo del que es creyente para que sea bautizado en lenguas, porque es una necesidad. Perdón, ¿eso nos daría a entender que entonces las personas que no hablamos en lengua no tenemos salvación? Según lo que está diciendo el hermano. No, hermana, es que el Espíritu Santo le garantiza a usted
llegar a una profundidad con Dios directa, como decía el hermano, cuando usted habla en lenguas, es el Espíritu Santo el que está intercediendo por usted ante el Padre. O sea, a nosotros los hijos de Dios, nosotros mismos nos debemos de exigir el deseo de que el Espíritu Santo fluya en lenguas en nosotros, porque es Pero es que el necesario. Espíritu Santo no intercede por nosotros, hermana. El Ante el Espíritu, Padre, el único intercesor es Jesús. no, el Espíritu Santo gime ante nuestro Dios con gemidos indecibles en nosotros, hermana. Eso está Disculpe, escrito. hermana, Ve, creo que eres, creo con, hermano o sea, Marcos, disculpe. Regáleme un segundo, hermana Carmen. Yo pienso que estamos saliéndonos un poquito también. Sé Sí, que hay Amor, muchas preguntas y muchas cosas, pero sí, debemos terminar el tema, hermanos. también. Yo sé que hay muchas preguntas, pero no nos salgamos Perdón, de... perdón, hermanos y hermano Marcos, le hago una pregunta o una aclaración. El versículo Respecto a la hermana, respecto a la hermana, 30. estos ¿qué? Son problemas de doctrina, porque así como dice el hermano Marcos, nosotros recibimos la salvación primero por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque fue el que nos salvó, ¿sí? Y por medio de Él, por medio de nuestro arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, pues no hay salvación. ¿Sí o no, hermano Marcos? Estoy mal, perdón, era eso. Sí, ve, amén. o sea, aquí el punto, y ya vamos a este punto lo cerramos con esto. El día en que Cristo murió, al lado tenía un ladrón, ¿sí? Ya estábamos en la dispensación de la gracia. Este ladrón, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a él? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el cielo. ¿Sí? Ahí operó la obra de la regeneración antes de morir y Dios lo selló como hijo y le prometió el cielo. ¿Sí? Este punto es que mi salvación depende de lo que Cristo hizo, que fue algo que ya sucedió. Y yo ahora, Amén. por medio del sacrificio de Cristo, creo en Él y yo recibo esa cobertura dice la palabra que somos adoptados. Recibimos el espíritu de adopción. O sea, por medio del Espíritu Santo, Él produce la adopción, nos adhiere a la familia en Cristo. Y ahora yo puedo decir, Abba Padre. Abba Padre es la expresión más profunda y más especial que un hijo puede hacer al Padre. O sea, desde ese mismo momento de la conversión, yo puedo hablar directamente con Dios. Que de ahí en adelante sigue el proceso de Dios de mi crecimiento espiritual, de llegar a ese nivel de Cristo y en ese crecimiento espiritual lógico que voy a necesitar la llenura del Espíritu, el bautismo en el Espíritu, pero el bautismo en el Espíritu no es de un momento ni de un punto en la historia, no, es de algo continuo y permanente en mi vida y que esa promesa está para todos nosotros, para que todos nosotros podamos experimentarla. Amén, hermanito Marcos, que continúe ya para lo Amén, que amén. falta, Disculpe, que disculpe, ya no, para que no haya más, que disculpe, hermano, disculpe, hermana Olga. El versículo que estaba diciendo la hermana es en Efesios 4:30, para que de todas maneras el hermano Marcos lo tenga pendiente ahí y lo pueda después volverlo a explicar. Era la acotación que yo quería hacer y disculpe. Dice, no, ahí habla de, 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es muy diferente a lo que la hermana dijo. sí. En Efesios Sí, amén. 1:14 habla de las arras de la herencia hasta la redención, también habla del sello del Espíritu Santo, pero no, ya terminemos ahí la controversia, cada uno en la iglesia o cualquiera de pronto puede decirle a la hermana Consuelita, los que están con la hermana Consuelita y los que están conmigo, podemos luego tratar ese tema de cada uno, de pronto tenga una inquietud y lo vamos a tratar y lo vamos a estudiar ahí también. Hermanito Marcos, continúe, por favor. No, ya había terminado. Simplemente lo que yo quiero concluir es que hay un libro
del pastor Cho, que dice el Espíritu Santo, mi amigo el Espíritu Santo. Y pienso que eso es lo que debe ser el Espíritu Santo en nosotros, el amigo inseparable, donde usted todos los días pueda hablar con el Espíritu Santo, le pueda decir al Espíritu Santo, dime qué hago en esta situación, qué hago en este instante, pueda escuchar la voz de Dios. Mire, y lo otro es que a veces usted dice, es que no escucho la voz de Dios, pero es que si no somos obedientes, porque a veces Dios nos habla, pero no somos obedientes. Entonces, tan pronto usted sienta que Dios le está diciendo que haga algo, sea obediente. Mira lo que pasó con Pablo. Estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén, y todos le decían, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. No, Pablo sabía lo que tenía que hacer por encima de su carne. Y qué bueno que vivamos, como dice Pablo, andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu es ser guiado por su palabra, ser guiado por lo que la Escritura me dice, y el Espíritu Santo va a llenarme en cualquier momento. Los que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, lo que yo les digo, estén tranquilos, anhélenlo, sí, pero rindan sus vidas y denle libertad en su mente a las lenguas de Dios, porque esas ya están quizás en usted, pero no las ha liberado, y eso va a ser una experiencia que en cualquier momento va a venir, pero no se cohíba, no pierda el disfrutar la presencia de Dios porque es que yo no he sido bautizado. No, disfrute el toque de Dios en su vida, disfrute la forma en que Dios está tratando con usted, anhele, sí, ese bautismo, ese hablar en lenguas, pero no deje de disfrutar la presencia de Dios, porque eso no ha pasado, porque en cualquier momento eso se va a dar en usted. Entonces, amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Gracias, hermanito Marcos. Muchas gracias, Dios le bendiga. Gracias por Amén, toda amén. esa paciencia con cada una de nosotras y de Sí, nosotros, amén, muchas varios varones. Sé que de pronto quedarán algunas preguntas, pero lo que decía el hermano Marcos es una realidad. Nada tiene que ver, digamos, el hecho de que no sea bautizado con la salvación. Tenemos que tener muy claro eso, hermano. La salvación ya la tenemos porque es a través de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y el bautismo, pues es ese otro